Situado en el valle de Aburrá, franja central de los Andes colombianos, Medellín es la capital del departamento de Antioquia. La ciudad de Medellín, a 1538 metros de altura sobre el nivel del mar, es la segunda ciudad en importancia de Colombia, tanto en población como en economía. Su magnífica colección de rascacielos en el distrito de Berrío y sus más de 3,5 millones de habitantes son la consecuencia de una industria y un comercio imparables. El 70% del oro colombiano se extrae en esta región, y la plata, el petróleo, el café, el cacao y el algodón, entre otras, son sus riquezas naturales más importantes. Esta ciudad, pues, aunque desgraciadamente sea conocida en medio mundo como la sede del cártel de Medellín, es muchísimo más que un lugar donde se dirigen operaciones de narcotráfico. Esta metrópoli es ciudad de muchos nombres. Los lugareños la conocen como Medello, y los foráneos por la capital de la montaña o la ciudad de la eterna primavera, debido a que su temperatura media es de 24 grados centígrados y rara vez castiga con fríos o calores difíciles de soportar. Pero para entender bien la historia de Medellín hay que trasladarse en la distancia y en el tiempo. Los primeros descubridores españoles que llegaron a la región de Antioquia lo hicieron por las márgenes del río Cauca. Hoy nos encontramos por estos parajes con el Puente de Occidente, uno de los más largos del mundo hasta el siglo XX, que con su colosal ingeniería destrozó todas las estadísticas de siglos anteriores. En 1537, el ambicioso y osado militar Francisco Cesar, procedente de la costa caribe, había partido con la sola ayuda de 100 soldados y algunos caballos, sorteando los impresionantes torrentes que descendían de los Andes e iban a parar al caudaloso río Cauca. La aventura, como es habitual, tuvo más de desventura que otra cosa. La naturaleza no se lo puso fácil a Francisco Cesar ni a sus hombres, que tuvieron que sufrir toda suerte de catástrofes. A todo esto hay que añadir que las tribus mutabáes y tajamíes que habitaban allí dieron buena cuenta de su espíritu guerrero y, comandados por el altivo y valiente cacique Nutibarra, resistieron sin dar tregua a los conquistadores, causándoles importantes bajas. Pero la historia quiso que el primer descubridor español que fundara una ciudad en este valle de Aburrá no fuera Francisco Cesar, sino el mariscal don Jorge Robledo, quien el 4 de diciembre de 1541 se le adelantó poniendo la primera piedra de Santa Fe de Antioquia, joya colonial situada a unos 75 kilómetros de la actual Medellín. La efigie del colonizador don Jorge Robledo, que partiendo de la sureña localidad de Cali llegó hasta aquí, recuerda a su fundador, quien consiguiera del rey Carlos V el título de ciudad y su escudo de armas. La huella española en la arquitectura antioqueña es monumental. La iglesia de Santa Bárbara se empezó a construir en 1686, fue ampliada posteriormente por los jesuitas y finalizada en 1795. Algunas edificaciones religiosas, como la ermita de los mártires de mediados del XVII, ya no existen. Dado su mal estado, fue destruida en el siglo XIX, construyéndose de nuevo. Hoy se conoce como Iglesia de Chiquinquirá, y aunque posee cierto carácter colonial, no figura entre los vestigios patrimoniales de la ciudad. La catedral, de estilo neoclásico y con sus 45 metros de altura, empezó a construirse en 1799, acabándose el 6 de diciembre de 1837. Situada en la Plaza Mayor, es la más visitada por los 25.000 habitantes de esta pequeña población que vive de la agricultura y el turismo. Santa Fe de Antioquia fue la capital de la provincia hasta 1826, fecha en la que, con la creación del departamento de Antioquia, la capitalidad le fue otorgada a la próspera ciudad de Medellín, quedando Santa Fe como sede del arzobispado.
La arquitectura colonial de esta hermosa urbe es sin lugar a dudas la mejor conservada de toda la región. Sus calles adoquinadas, su trazado absolutamente cuadrado, sus museos o su esquina de los desafíos, donde se debatían con armas las cuestiones de honor, trasladan al visitante a unos tiempos irrepetibles que solo las célebres crónicas del descubrimiento son capaces de evocar. Cuenta la historia que tras duros años de enfrentamientos con los indios, fue el español Gaspar de Rodas, en 1573, quien llevó a cabo la definitiva campaña de pacificación y quien levantó y dio brillo a Santa Fe. Fue también él quien desde esta ciudad dio origen a la que actualmente es Medellín, aunque aquí la historia se muestra más oscura. Otra de las huellas que la colonización dejó aquí fue la de las corridas de toros, y en su modalidad más ancestral, la de las plazas que se montan y desmontan con motivo de una feria. Durante la fiesta de los Diablitos, del 22 de diciembre hasta el 31 del mismo mes, aquí, toros y toreros se juegan la vida. Dejamos la antigua capital, Santa Fe, y nos vamos a la nueva, Medellín, que fue fundada oficialmente en 1616 por el licenciado Francisco de Herrera Campuzano. Aunque los bustos de don Jorge Robledo, fundador de la región de Antioquia, y el de Gaspar de Rodas, promotor de la ciudad, nos dan buena cuenta de las dificultades para reconocer al verdadero fundador de la ciudad. La huella colonial que dejaron los españoles en Medellín fue la de la arquitectura religiosa. La Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria, patrona de la ciudad y antigua catedral, fue levantada en 1649 y es una de las mejores muestras. La impresionante ermita de la Veracruz comenzó a erigirse en 1682, pero 120 años más tarde fue reconstruida en un estilo radicalmente distinto, convirtiéndola en el templo más original de la metrópoli. Los habitantes de Medellín, que al igual que el resto de colombianos son mayoritariamente católicos, encuentran en estos lugares la paz que la ciudad les niega y la esperanza en la solución de sus múltiples problemas. La catedral actual del siglo XIX fue construida por un francés, Charles Carré. Su estilo neorrománico y su gigantesco tamaño impresiona a propios y extraños. La iglesia de San Ignacio es la huella que dejaron los jesuitas españoles, siendo estos los pioneros de la educación gratuita en la ciudad desde el Colegio de San Ignacio, donde todavía se imparte conocimiento. La iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, con sus magníficas agujas, cierra esta breve muestra de arquitectura religiosa colonial. La población de Medellín y de toda la región de Antioquia, conformada en su mayoría por inmigrantes vascos y también algunos asturianos, es de las más características de Colombia y ha dado lugar a la cultura paisa, muy identificable con respecto a las demás comunidades colombianas por su modo de hablar, su gastronomía, sus costumbres y su vocación comercial. La comunidad vasca tiene sus orígenes en aquellas familias enteras de Euskadi que fueron los primeros y más numerosos colonizadores que llegaron al Valle de Aburrá. Llegaron en el siglo XVI sin grandes recursos, tuvieron que trabajar muy duro y hoy se encuentran plenamente integrados en la comunidad antioqueña. El ancestro antioqueño, de alguna manera, es vasco. O sea, hubo mucha inmigración vasca a la zona de Antioquia. Y seguramente la mayoría de las personas que fundaron el Club Unión son descendientes o fueron descendientes de vascos. El paisa, como buen descendiente del vasco, es muy suyo, muy orgulloso de su propia identidad, de su capacidad de trabajo y de sus objetivos conseguidos. El reconocimiento de estas características personales, defendidas a veces con algo de exageración y vanidad, les ha llevado a alentar sentimientos de diferenciación y alejamiento de Colombia, motivo por el que se les ha acusado a veces de ser responsables en gran medida del índice de violencia que acusa este país.
La respuesta paisa a esta acusación la encontramos en algunos bares y comercios de la capital, donde florecen pegatinas y calcomanías donde se lee: Colombia nos rechaza, Antioquia Federal. Pero ni esta reivindicación nacionalista es nueva, ni única y original en los tiempos presentes que vive nuestro mundo. Hace 3 siglos que los antioqueños piden una solución a su identidad, y Colombia estudia en modelos de otros países, como en la España autonómica o la Alemania federal, la posibilidad de solventarlo. De los frutos de esta solución y de otras muchas, como un mejor reparto de la riqueza y el fin del narcotráfico, ha de llegar la paz a Colombia. Bello país de buenas gentes que bien se la merecen, pues llevan ya 30 años de desasosiego soñando con ella. En la Plaza Nutibarra se homenajea al guerrero indígena más importante de Antioquia, el cacique Nutibarra, quien ofreciera la máxima resistencia a los colonizadores españoles. La palabra cacique era el término utilizado por los descubridores españoles en América para referirse a la persona que detentaba el máximo poder sobre los indios. Cargo casi monárquico que se transfería de padres a hijos. El cacique recaudaba impuestos y era considerado como descendiente directo de los dioses.